Álvaro Ruiz, a quien le saludamos desde La Razón Radio. Don Álvaro, bienvenido, le saluda Rubén Atahuichi. Rubén, buen día, muchas gracias, un saludo en esta oportunidad desde Trinidad, Beni. Gracias por el espacio y un saludo a toda la gente que acompaña el programa, ¿no? Viceministro, está a punto ya de pararse la situación de crisis, de frenarse la situación de crisis en el país. Hay una abrogación en curso de la ley 1386. Algunas organizaciones, algunos sindicatos, algunas confederaciones se han bajado de la protesta. Por ejemplo, los gremiales dicen que tienen que comenzar a vender porque fin de año es el único momento, la única época para recuperar ingresos del año perdido, del año que ha sufrido el sector, la situación de crisis. Y obviamente todavía en el caso de La Paz, a última hora del conflicto deciden movilizarse mañana en una gran marcha, dijeron ayer distintos representantes, entre ellos el alcalde Iván Arias. ¿Qué criterio tiene? ¿Cuál es la evaluación del gobierno? ¿Es posible, como decimos nosotros, se desinfla el conflicto? Gracias, Rubén. En realidad yo creo que en el caso del alcalde de La Paz, que ha sido ministro en el gobierno de facto de Áñez, me da la impresión que se ha contagiado bastante de andar con su compañero Murillo, ¿no? Habría que informarle a él que ya se ha decidido abrogar la ley, es más, ya se ha abrogado en la Cámara de Diputados y seguramente en el transcurso del día se hará en la Cámara de Senadores, ¿no? El gobierno la semana pasada le ha dado un mensaje nuevamente al pueblo boliviano, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje, Rubén? Se ha ampliado el margen o el rango de edad para la vacunación. Eso quiere decir que estamos vacunando también a las personas de 12 años a 16 años. Por otro lado, el día jueves se ha iniciado a pagar el bono Juancito Pinto, lo que es reactivación económica. Y también hemos estado en permanente mensaje de diálogo para hablar de esta ley. Los tres temas fundamentales que nuestro gobierno ha estado realizando este primer año ha sido la lucha contra el COVID, ha sido el tema de la reactivación económica y el reencuentro entre bolivianos. Entonces, para nosotros está claro, el pueblo boliviano, como tú lo dices, Rubén, y especialmente los comerciantes, los transportistas, ¿no? Pese a la desinformación que han tenido, ellos quieren aprovechar y reconocen que el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero son meses de bastante movimiento económico, por lo que implica las vacaciones de los niños, por lo que implica el pago del bono Juancito Pinto, que la gente aprovecha de comprarle algo a sus hijos, por lo que implica las fiestas navideñas y Los muchos aguinaldos. se preparan para el carnaval. Los aguinaldos, correcto. No, entonces, para que veas, Rubén, o sea, la agenda de nuestro gobierno está enmarcada en la lucha contra el COVID, en la reactivación económica y escenarios de diálogo. Hay que reconocer que ha faltado mayor fuerza en la socialización, pero eso no es una justificación para que la oposición genere demasiada desinformación. La semana pasada, Rubén, hemos recibido mensajes de en diferentes grupos que uno tiene, sus grupos de WhatsApp, indicando que hay una ley del inquilinato, que la gente que tiene sus viviendas no va a poder heredar a sus hijos. Realmente una desinformación buscando lo que hemos dicho, ¿no? Nosotros somos el gobierno de las soluciones y ellos son la oposición de las convulsiones. Nosotros somos el gobierno de que cuida la vida, porque así lo hemos venido haciendo con la vacunación y todo, y ellos buscan la confrontación. Nosotros somos el gobierno que busca la reactivación económica, ¿no? Y ellos están buscando generar paros. Entonces está por demás de claro que no era la ley 1386, ¿no? Porque si ya se ha abrogado en la Cámara de Diputados y el alcalde de La Paz convoca a una marcha el día miércoles, habría que informarle al señor que eso ya se ha decidido el día sábado y
también habría que decirle que se sume su agenda al desarrollo más que a la confrontación, pero me imagino que por busca de protagonismo ante la inexistencia, perdón, de gestión, pues me imagino que está buscando ese protagonismo a través de la confrontación, ¿no? De todas maneras, supongo que el gobierno ha aprendido la lección también en la aprobación de las leyes. Primero hay que hacerlas con tiempo, hay que hacerlas de cara al pueblo, hay que hacerlas en lo posible en consenso con la oposición y explicarles realmente el sentido sano de la ley. Porque en esta ley 1386 se ha generado mucha susceptibilidad y obviamente también ha habido de parte de los detractores de esta ley una campaña de desinformación como usted acaba de describir, viceministro. ¿Qué lección aprende de este conflicto y obviamente de una aprobación de ley el gobierno? Bueno, lo que hay que aclarar también, Rubén, es que más allá de que nos faltó mayor fuerza en la socialización, nunca hubo una mala intención, ¿no? Está claro que, perdón, los mosquitos aquí en Trinidad. Sí. Está claro, Rubén, que nunca hubo una mala intención. Es más, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, del diálogo, del debate, se puede hablar también de discusión, de acuerdo, pero ¿con quién haces eso? Cuando en realidad has visto a la oposición que en lugar de la semana pasada de escuchar el informe del presidente para seguramente salir a los medios con todo el derecho que tienen y observar y por criticar o analizar, no escuchan. En vez de estar atentos, estaban gritando. El día de ayer tienes un ejemplo claro de un diputado que estaba haciendo una conferencia de prensa y le preguntan al diputado y le dicen, diputado, ¿qué opina de la abrogación de la ley 1386? Y el diputado, que es joven, se pierde, dice, no, perdón, me he nublado, no sé qué dicen, le dice al diputado de al lado, contesta vos. Sí. Entonces, claro, es que en el lugar no están debatiendo, que está bien en la discusión, pero con argumentos, con fundamentos. Entonces, ese es el problema de la oposición, que está más preocupada de desinformar. Por ejemplo, Rubén, el tema de los 2/3, que andan hablando, que de un plumazo han borrado los 2/3. La Constitución Política del Estado, Rubén, en el artículo 163, en su parágrafo 4, explica que las leyes se aprueban con mayoría absoluta. ¿Qué es mayoría absoluta, Rubén? Es 50% más 1. Así como aprueban en Perú, en Argentina, en Brasil, pero no nos vayamos fuera del país. Vámonos a lo que es, Rubén, a Santa Cruz, al Estatuto Autonómico de Santa Cruz. En el país tenemos 9 departamentos y solo 3 departamentos tienen su estatuto autonómico. En el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en su artículo 17, también indican que las leyes se aprueban con mayoría absoluta, es decir, 50% más 1, ¿no? Pero tanto, vámonos a Tarija, de donde soy yo, en el estatuto no habla específicamente, pero en el reglamento de debate de la Asamblea Departamental prácticamente es una copia de lo que dice la Constitución Política del Estado, ¿no? Y en algunos casos sí se aplica el tema de 2/3. Por ejemplo, ¿para qué, Rubén? Para elegir al contralor, para elegir al fiscal, para elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Para esos temas se aplica los 2/3. Entonces, quieren confundir a la gente que requieren 2/3, no. Entonces, la ley, la Constitución es clarita, los estatutos autonómicos de Santa Cruz, el reglamento de debate de la Asamblea Departamental de Tarija son claros. Entonces, pedir a la gente que esté atenta, que haga una evaluación, que haga un análisis y que verifique muchas veces la información que le llega, que muchas veces es desinformación. Así es. ¿No? Entonces, eso es importante, Rubén. Nosotros estamos en esa agenda. Reitero, somos de los pocos países en el mundo, si no me equivoco, en
en nuestro continente, si no somos el segundo, máximo somos el tercero, o posiblemente seamos el primero, de que estamos dando la tercera dosis, de que hemos ampliado el margen de edad. Entonces, ese es el camino que tiene nuestro gobierno, ¿no? Es vencerle al COVID, reactivar la economía y lo que es el encuentro. Por eso hemos mandado al diálogo que en algunos casos no ha sido escuchado porque ya había demasiada desinformación, ¿no? Pero le pedimos a la gente que esté atenta, que revise la información o la desinformación que le mandan para que no caiga en estos juegos que, la verdad, le perjudican al desarrollo de nuestro país. Sin embargo, viceministro, el propio expresidente Evo Morales cuestionó por lo menos los anexos de la ley, ha dicho que ha faltado información y ha generado susceptibilidad en algunos movimientos sociales. Sí, respetamos siempre la opinión de nuestro líder, ¿no? Sin embargo, también hay que recordar, Rubén, que esta es una normativa recomendada por organismos internacionales, Así ¿no? es. Sin embargo, creo que hay que reconocer, nos ha faltado mayor fuerza en la socialización y ante esto la oposición ha aplicado la desinformación y buscar, como digo, nosotros buscamos soluciones y ellos convulsiones. Entonces, que nos sirva de experiencia para no volver a cometer estos errores, ¿no? Sí, así sea. El gobierno todavía está pensando en una ley alternativa. ¿Se ha discutido esto en el gobierno? El viceministro César Siles acaba de anunciar de que van a concertar otra ley precisamente para cumplir estos convenios internacionales, como es con la Gafi, por ejemplo, en relación a la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo o el negocio de las armas. Mira, nosotros, reitero, nuestra agenda está en estos temas, sin embargo, hemos aprendido, por decirte, la lección y creo que todo ahora tiene que volver como siempre lo manejamos, ¿no? Por eso digo, esta ley no teníamos malas intenciones, nos ha faltado mayor fuerza en socialización y ahora hay que encaminar siempre manteniendo esta coordinación con los movimientos sociales, con los sectores gremiales, transportes, es decir, como siempre hemos hecho, gobernando de la mano del pueblo. Entonces, eso que nos sirva de experiencia para no volver a cometer este error, ¿no? Se dice que el pueblo solamente es la militancia del movimiento al socialismo. El pueblo también ha estado protestando para unos que defienden, digamos, las protestas, el paro de la semana pasada. Obviamente la desinformación ha generado mucha especulación, ¿no, Rubén? Yo siempre pongo este ejemplo, posiblemente lo haya mencionado en alguna entrevista aquí contigo, ¿no? Cuando el MAS llegó al gobierno, la gente decía que las familias que tienen más de una casa, es decir, si tienen 2 o 3 casas, les iban a quitar la segunda y la tercera casa. También decían que si la casa era muy grande, que tenía 5 habitaciones y solo utilizabas 2, las habitaciones que no utilizabas iban a meter familias a que vivan ahí. Se habla, o lo hemos escuchado varias veces a los líderes de otros partidos políticos. ¿Qué te dicen, Rubén? Que nos vamos a volver Cuba, que nos vamos a volver Venezuela, ¿no? Y especulan eso, que el castrochavismo, que va a llegar a Bolivia y que vamos a perder la democracia. Esos temas les ha funcionado, pero en el transcurso del tiempo se ha ido demostrando que es mentira. Por ejemplo, los que hablan de Cuba o de Venezuela, ayer escuchaba a un analista político boliviano, él decía, ¿quiénes son los que están dando horarios de abastecimiento para que vayan y compren alimentos? ¿Quiénes son los que están restringiendo el tema del trabajo? ¿Es nuestro gobierno o es la oposición? ¿Es los que dicen que nos vamos a convertir en Venezuela y en Cuba? Es decir, los que predican tanto eso son los que hoy han predicado que íbamos a convertirnos en Venezuela y en Cuba, hoy son los que están practicando, la oposición. En Santa Cruz te están dando horarios de abastecimiento, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir desvirtuando esas grandes mentiras que han afectado a la política y a la economía de nuestro país. ¿Cómo se va a cumplir estas exigencias que tiene la Gafi? Hasta noviembre tenían que hacer una evaluación
respecto de la responsabilidad de Bolivia como Estado en relación a estas materias. Se va a discutir un nuevo proyecto de ley. Es necesario también, viceministro, que el oficialismo apruebe las leyes en consenso y no con rodillo parlamentario, que sabemos que ocurre ahora que hay necesidad de encaminar todos los proyectos sin afectar la tranquilidad, la estabilidad, la situación de estabilidad social y política del país. Rubén, es importante que exista debate, discusión en el Parlamento. Pero ¿con quién debatimos? ¿Con los que tocan pitos mientras exponen propuestas? ¿Con los que gritan o hacen berrinche o andan saltando de curul? ¿Con ellos debatimos? ¿Estamos dispuestos? ¿No? Yo creo que más allá de la demanda, más allá de aprobar las leyes con mayoría absoluta o con 2/3, pues si hubiera propuestas y es buena, estoy seguro que lograríamos el 100%, lo haríamos con unanimidad. Por ejemplo, Rubén, el día de ayer, ¿quiénes han aprobado la abrogación? Solamente los del movimiento del socialismo. Así de claro, Rubén. Así de claro. Entonces, ellos que debaten, que decían que la ley, no te olvides, Rubén, que esta ley ha sido aprobada hace más de 2 meses. ¿Dónde estaban ellos? ¿No? No estaban trabajando, no estaban cumpliendo sus obligaciones, solo se les ilumina la mente cuando salen a entrevistas, ¿no? La comisión ha sido aprobada, Rubén, por unanimidad. Es decir que diputados de Creemos, diputados de Comunidad Ciudadana han aprobado esta normativa. Y después de 2 meses se han dado cuenta que podían generar una especulación. Porque, Rubén, tú me preguntabas, ¿la unidad de investigación financiera ya existe o la van a hacer, o recién nace con esta ley? No, la unidad de investigación financiera ya existe hace varios años. Me pregunto, ¿hay algún dirigente gremial que está siendo perseguido? ¿Hay algún dirigente transportista que está siendo perseguido? ¿O que no sea dirigente? ¿Hay algún gremialista o transportista que está siendo perseguido? Pero claro, lamentablemente hoy festejan los que realizan actividades ilícitas, festejan porque no se ha aprobado esta ley o porque se ha retrocedido en esta ley. Porque claro, a ellos les afecta, a los que tienen actividades ilegales, a los que tienen cuentas pendientes con el Estado, ¿no? Entonces a ellos les afecta. Ahí ya existe la normativa para esto y claro, seguramente haremos la representación en su momento a los organismos internacionales que nosotros aprobamos una ley, pero por la desinformación, por la convulsión y por el riesgo de que desestabilice nuestro gobierno y quieran repetir lo que han hecho el 2019, pues no la hemos retirado, ¿no? Y sería bueno conocer la propuesta. Yo en los últimos meses, Rubén, con mucho respeto, no he escuchado propuestas de la oposición. No sé si vos tienes alguna ley o una iniciativa de algún asambleísta de la oposición. Ayer los legisladores del MAS han denunciado y no tuvieron respuesta ni contraparte que durante este periodo legislativo que ha terminado antes del primer año de gobierno de Luis Arce, la oposición ni siquiera ha apoyado una ley que haya sido aprobada durante este año. Propuestas no conocemos, pero seguramente el gobierno hace un registro en ese sentido. Así es, Rubén, para que te des cuenta. Y clara y sencillamente, la oposición no tiene ni propuesta. Entonces, pero se han vuelto hábiles en querer desinformar a la población. Utilizan muy bien sus celulares para hacerse videitos, para mandar mensajes, pero sería bueno que aprovechen esos mismos celulares para mandar propuestas, para compartir ideas, ¿no? Eso creo que ese es el camino. Entonces, si hay algo que hay que reclamarle
muy claramente y de frente a la oposición es que hasta el día de hoy van invictos en propuestas y en ideas. Hasta el día Dice, de hoy no conocemos las propuestas que hubieran presentado ellos, ¿no? viceministro, de todas maneras, en medio de este conflicto, en medio de esta crisis social, paros en Santa Cruz y Potosí específicamente, finalmente ese proyecto de ley que en los banners, en los memes que publica la oposición y el Comité Pro Santa Cruz señala como ley 342, no es una ley 342, la 342 se refiere, creo, a una ley relacionada al deporte, ahorita vamos a precisar. Finalmente se ha aprobado el proyecto de ley 342, denunciaban de que afecta a las autonomías departamentales y municipales. Incluso la misma alcaldesa de El Alto, Eva Copa, cuestionó esta ley, pero después de una reunión con la ministra Gabriela Mendoza dijo que no afecta a las autonomías. ¿Cuál es el espíritu de esta ley de desarrollo económico 2021-2025? Rubén, todo país requiere de tener una planificación, un norte. Y nosotros somos un Estado unitario con autonomías. Por lo tanto, en ese espíritu se ha hecho un planteamiento, así como tiene un plan de desarrollo Brasil, que es un país federal, así como tiene Argentina, que es un país federal, ¿no? Pero tiene una visión de país, ¿no? Y lo hemos manifestado en varias oportunidades, ¿no? Posiblemente el cambio de autoridades municipales y de gobernación como nuevas autoridades, la falta de experiencia les está generando esta duda, ¿no? Es importante y nos han enseñado siempre planificar a largo plazo, ¿no? A mediano plazo y a corto plazo. En el largo plazo tenemos la agenda patriótica, que es hasta el 2025, donde establece los 13 pilares, ¿no? Y claro, ese largo plazo es como construir un edificio. Vamos a construir un edificio de 15 pisos, pero vamos por parte. Primero construyamos 5 pisos, después los otros 5 y después llegamos a los 15, ¿no? En ese sentido, también hay que ir en corto plazo, que son los famosos POAS que todos conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué es la visión de ahora? El país necesita reconstruir la economía. Creo que en eso coincidimos todos. Para vivir bien, creo que tanto gobierno nacional, departamental, municipal quiere que su población viva bien. Pero sobre todo el desafío está, vamos a industrializar para sustituir las importaciones. ¿Cuántas veces hemos hablado, Rubén, de que queremos un país industrializado, que queremos un gobierno departamental, un departamento con industria, que queremos un municipio que tenga su parque industrial? Eso se ha planificado y bueno, cada departamento y gobierno municipal podrá planificar también. Ahora se les baja la bandera para que hagan su planificación, ¿no? Y algunos podrán ponerle más importancia a educación, otros a salud, pero en este caso los que tienen los recursos, ¿no? O tal vez no los tienen, pero tienen la idea de desarrollar una industria, ahí va a estar su gobierno porque va a implementar políticas de industrialización. Por decirle, bueno, el municipio de Santa Cruz quiere hacer una industria, pero toda su platita va a destinar a atender a educación, a salud, pero le falta y le dice, bueno, puede acceder a políticas, porque si el gobierno plantea esto, tiene que establecer políticas que apoyen. Entonces puede acceder a recursos adicionales, ¿no? Sin vulnerar su autonomía para que hagan esa industria. Podrá ser una sociedad entre el gobierno nacional, el gobierno departamental, ¿no? Entonces pueden acceder. Un ejemplo claro, Rubén, es que las Naciones Unidas ha establecido lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y en ese sentido hay 17 objetivos y los gobiernos planifican tomando en cuenta esos temas, que es lucha contra la pobreza, contra el hambre, ¿no? La salud, educación. Entonces vos aplicas y también puedes acceder a programas internacionales para que atiendas esas demandas. Es decir, eso no afecta a tu soberanía, para nada. Entonces, ahora es importante, ¿cómo me dices, Álvaro, cómo garantizan que no va a haber vulneración? Por una sencilla razón, Rubén. Este
es el segundo plan de desarrollo, es decir, el segundo plan a mediano plazo. El primero fue El en la ley 2016. 786, en la ley 786, ¿no? Donde su tiempo fue, reitero, del 2016, si Así no me es. equivoco, de marzo del 2016 hasta el 2020. Entonces, ya necesitamos un nuevo plan de desarrollo que sea desde el 2021 hasta el 2025. Y el texto, Rubén, es prácticamente el mismo. Y en todos estos 5 años no se ha vulnerado absolutamente en nada a la autonomía. Tanto Así es. así, permíteme citarte, los gobiernos municipales que han hecho sus leyes, sus planes de desarrollo territoriales, ¿no? Sus PTDIs, por ejemplo, Rubén Costas ha hecho su plan de desarrollo territorial, ¿no? Para el gobierno departamental de Santa Cruz. Lo ha hecho Revilla, que era opositor al gobierno. Lo ha hecho también el gobernador en ese entonces de Tarija, Adrián Oliva. Lo ha hecho el alcalde de Cochabamba en ese momento, era eh, Edwin Castellanos. José María Leyes, José María Leis. ¿no? Entonces, si te das cuenta, ya ha habido esta ley y no se ha vulnerado en ningún momento ninguna autonomía. Es más, las universidades también hacen su plan de desarrollo universitario, si no me equivoco es PDU, ¿no? Entonces, ellos con esto, lo único cuando vos haces ese plan de desarrollo, si el gobierno hubiera hecho un plan de desarrollo solo para el gobierno central, pues ahí hubieran dicho, que centralismo. Por eso hay una ley, la ley 777, que especifica, Rubén, que es el sistema de planificación integral del Estado. Se llama SPIE. Para la oposición, seguramente se va a llamar espiar y van a empezar a cambiar la información, ¿no? Entonces, SPIE, eso aglutina, porque ahí tiene que haber complementación, porque el país, Rubén, se construye desde los municipios, desde las regiones, desde las alcaldías, desde los departamentos. Entonces, tiene que haber un nivel de coordinación, obviamente respetando la autonomía. Entonces, si alguien no ha entendido esto, seguramente es por mala intención o porque realmente le está costando entender. No vulnera en nada. Si no Muy me bien. equivoco, Rubén, era el proyecto 342 Así y es. ahora es la ley, ahora como ley tiene el número 1407. 1407. Muy bien. No, era proyecto de ley y ahora es la ley 1407. Y que el gobierno siempre está dispuesto a analizarlo, a evaluar, a dialogar y a explicarles, así como se le aclaró a la alcaldesa de El Alto, que no vulnera, y así como se le aclaró a la CUP, a las universidades, que no vulnera, ¿no? Entonces, esos temas se han aclarado, Rubén, y estamos siempre prestos a orientarlos y apoyarlos en lo que así necesiten. La FAM ha manifestado Sí. su postura, donde ha dicho claramente no vulnera, más bien les baja la bandera para que cada gobernador, para que cada alcalde, ¿no? En base a su propuesta que le ha permitido ganar la elección, también desarrolle su plan, ¿no? Entonces, más Así bien es es. bajar la bandera para consolidar y formalizar la planificación. Nosotros somos un gobierno que planifica, no improvisa. La improvisación nos ha mostrado los desastrosos resultados que hemos vivido el 2020 con un gobierno que no tenía la más mínima idea del manejo de la cosa pública y peor de planificación. Muy bien, pues, viceministro, le agradecemos su tiempo con nosotros. Gracias por su versión respecto de las preguntas y los hechos que hemos comentado. Será hasta otra oportunidad. Gracias, Rubén, muy, muy amable. Un saludo nuevamente desde Trinidad y bueno, atentos a cualquier invitación. Muy amable. Un abrazo, viceministro. Era el viceministro Álvaro Ruiz.